Bueno, lo que vamos a ver ahorita es el desarrollo del corazón y el corazón, como pueden ver en la imagen, va a venir, aquí tenemos etapas muy tempranas del embrión, cercano a la parte craneal, justo en el mesodermo, va a empezar a diferenciarse y se va a formar justo este tubo, que es un tubo cardíaco. Este tubo cardíaco que estaba en la parte lateral, ¿ok? Se va a formar un tubo cardíaco en cada una de estas partes, justo lo están viendo aquí. Aquí tenemos deriva del mesodermo, entonces el tubo cardíaco va a empezar a formarse y al momento de que se pliegue el embrión, este tubo cardíaco se va a fusionar para formar el asa cardíaca. Entonces vamos a tener un tubo cardíaco derecho, un tubo cardíaco izquierdo y gracias al plegamiento que vamos a tener, se va a formar un solo tubo que es el asa cardíaca, que aquí tenemos el asa cardíaca. El asa cardíaca tiene 3 estructuras, ¿ok? Esas 3 estructuras es el tronco cono, es el atrio y son los ventrículos y es el atrio. Como pueden ver, los ventrículos están arriba y el atrio está abajo. Entonces, esta asa cardíaca se tiene que plegar, como están viendo ahorita en el video, se tiene que plegar para que los ventrículos queden abajo y las aurículas queden arriba. Ok. Vamos a ver otra vez ese plegamiento. Aurículas son estas, este es el ventrículo y este es el tronco cono. Entonces, va creciendo el ventrículo y el atrio va quedándose hacia atrás para permitir entonces ahora la posición normal de las aurículas. Listo. En este momento tenemos un asa cardíaca, o sea, un solo tubo. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora? De ese segundo tubo, o sea, de ese tubo se tiene que segmentar, que ahora lo vamos a ver. Hay regiones cardiogénicas y cada región cardiogénica va a dar lugar a diferentes estructuras de la asa cardíaca, que es lo que estamos viendo ahí. Son diferentes. Listo. Entonces, esta es la segmentación. Esto es importante. Como pueden ver, es un solo tubo y lo que tenemos que hacer es primero dividir atrios de ventrículos y para eso se empieza a generar factores de crecimiento que va a hacer que el endocardio empiece a crecer y llene esos segmentos, ¿ok? Esto se llama cojinete endocárdico. Estas estructuras que van a permitir o que va a generar que se empiecen a cerrar se llaman cojinete endocárdico. Esta segmentación no es completa porque tenemos a las valvas. Aquí tenemos ya el cojinete endocárdico, tenemos a la división entre aurículas y ventrículos, como lo pueden ver. Ok. Es importante que esta misma situación va a ocurrir en los ventrículos, o sea, esta misma
formación diferencial por el cojinete endocárdico va a surgir en los ventrículos para poder formar o segmentar al tubo cardíaco, perdón, al tronco cono. Entonces, aquí tenemos a los cojinentes endocárdicos. Lo primero que va a suceder, como ya vimos, es que se va a separar la aurícula del ventrículo, entonces se empiezan a acercar. Aquí tenemos también la segmentación y formación de todos los músculos papilares. Y lo siguiente que va a pasar, ya que se formó la división entre aurículas y ventrículos, lo siguiente que va a pasar va a ser la segmentación de las aurículas. Es importante que conozcan, voy a detener tantito el video, es importante que conozcan una cosa. Recuerden que la oxigenación en esta etapa de la vida, en la etapa embrionaria, se lleva a cabo en la placenta, no en los pulmones. Entonces, la sangre oxigenada viene por la vena umbilical hacia el corazón. Y de ahí tiene que ir al resto de la economía para mandar sangre oxigenada. Como viene por la vena umbilical, esto quiere decir que va a llegar hacia los atrios y se va a conjuntar con sangre desoxigenada. Entonces, no podemos permitir que tanta sangre vaya hacia los pulmones porque es demasiada y además se puede perder oxigenación en el transcurso de este proceso. Para eso vamos a tener que encontrar, bueno, el corazón de en la etapa embrionaria tiene que tener una comunicación entre ambas aurículas. ¿Para qué? Para que en el momento en que llegue la sangre a la aurícula derecha, pueda pasar rápidamente esa sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Entonces, lo que vamos a ver ahora en esta parte de la segmentación del corazón va a ser cómo se va a mantener siempre este paso de sangre, aún segmentando las aurículas, de aurícula derecha a aurícula izquierda. Entonces, vamos a las aurículas. Tenemos otra vez al cojinete endocárdico y tenemos a este tejido de mesodermo. Empieza a crecer hacia el cojinete endocárdico y como pueden ver, siempre hay un hoyito. Este se llama septum primum y, como este es el primer hoyito, sería el ostium primum. Cuando se cierra, se forma un segundo hoyito, entonces este ahora se llama ostium secundum. Vuelve a crecer también tejido y sigue teniendo también un orificio que se llama foramen oval. Y lo que están viendo o lo que vieron en la imagen es justo cómo pasa la sangre a través de esos orificios. Y déjenme lo detengo un poco acá. Listo. Cuando la sangre llega a la aurícula derecha, pasa a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo hacia la economía. Como pueden ver, este septum primum y este septum secundum son complementarios. ¿A qué me refiero? En la etapa postnatal no debemos de tener ninguno de estos orificios, ¿ok? Si lo tuviéramos, tendríamos una comunicación interauricular. Entonces, como no debemos de tener ninguno de estos orificios, ¿qué es lo que ocurre? Al momento de que el bebé nace, cambian las presiones intratorácicas y este cambio de presiones intratorácicas va a hacer que estos dos septums se peguen. Al momento en que se pega, este septum, que sería el septum secundum, va a ocluir al ostium secundum y entonces automáticamente ya no hay paso de sangre de derecha a izquierda. Listo. Entonces, si esto no ocurre, tendríamos una comunicación interauricular. Al mismo tiempo que se está dividiendo el atrio, también se está dividiendo el ventrículo. El ventrículo va a tener dos segmentos de división. El primero es
el segmento muscular, o sea, el tabique interventricular tiene dos segmentos, uno membranoso y uno muscular. El primero que se forma y se forma de la base del corazón hacia el cojinete endocárdico es la parte muscular y después del cojinete endocárdico hacia esta parte muscular del tabique es la parte membranosa, que es justo lo que vamos a ver ahora. Entonces crece, se forma la parte muscular del tabique, se deja también un foramen inicial y después se segmenta. Recuerden que las células de la cresta neural también van a formar parte de esto. ¿Por qué cresta neural? Recuerden al sistema de conducción cardíaco. Entonces, cresta neural son neuronas que no son neuronas que funcionan así. Entonces, las células de la cresta neural nos van a ayudar también en este proceso. Después tenemos que ir a la división del tronco cono. Primero es un solo tubo y después se tiene que dividir, ¿ok? Para dar a la pulmonar y a la aorta. ¿Cómo se va a dividir? Se va a dividir como una especie de hélice, o sea, no se va a dividir a la mitad, sino que va a ser una especie de segmentación diferencial, o sea, va a ir dando vueltas como si fuera una hélice para dar ahora sí lugar a la posición de la aorta y de la pulmonar. Esto también son con crecimientos de mesodermo y nos va a dar entonces la pulmonar y la aorta. Ok, de los arcos faríngeos que posteriormente vamos a ver, van a formarse diferentes vasos que después se van a fusionar o se van a eliminar para que tengamos ahora sí toda la estructura cardíaca final. ¿Cómo se forman las semilunares? Entonces tenemos al cojinete endocárdico, a este tejido de mesodermo, se va a fusionar y se va a segmentar dependiendo de la valva en la cual estemos. Y ahí las estamos viendo. O sea, se segmenta y después tenemos la forma de cada una de estas valvas. Bueno, detuve el video porque voy a poner la presentación para ver esto de nuevo. Y sistema cardiovascular. Por favor, si no se está viendo la presentación en PDF, avísenme para reconfigurarla. Si se está viendo, no me digan nada. Listo. Entonces, sistema cardiovascular, como ya comenté, vamos a tener en la parte craneal, lateral, vamos a tener la formación del campo cardiogénico. Esto está dado por la expresión de diferentes genes que no necesito que se aprendan, pero lo que quiero que ubiquen es que no es como al azar creo que aquí se debe de hacer, ¿no? Este campo cardiogénico va a empezar a modificarse y va a empezar justo a formar estos tubos cardíacos. El tubo cardíaco y esta zona o estos clústeres angiogénicos se van a empezar a formar, uno de cada lado, uno derecho y uno izquierdo. Este proceso de plegamiento del embrión que ya hemos visto anteriormente, lo que va a hacer es que se fusionen en la línea media para formar una sola estructura que se va a llamar ahora asa cardíaca.
Tenemos dos etapas, una etapa precardiogénica y una etapa cardiogénica. En esta etapa precardiogénica vamos a tener la formación de diferentes campos cardiogénicos, uno primario y uno secundario. Los campos cardiogénicos se van a empezar a formar desde etapas muy tempranas, desde el día 16 a 18 de gestación, y el secundario del 20 al 21. Y es importante recordar que cada campo cardiogénico va a dar lugar a diferentes estructuras del corazón. Entonces, como vimos en el video, vamos a tener la formación diferencial del campo cardiogénico y tenemos tres estructuras. Entonces, los derivados del campo cardiogénico primario, los derivados del campo cardiogénico secundario y a nivel del tronco cono, que se puede ver en azul, donde tenemos derivados de la célula de la cresta neural. Bueno. En el momento en que se fusionan los tubos cardíacos primitivos, van a formar una estructura que se llama asa cardíaca, que la podemos ver aquí, ¿ok? Esta asa cardíaca, va a tener la llegada, por llamarle así, de los vasos sanguíneos que van a formar al bebé. En este caso, tenemos arterias y tenemos venas igual que van a llegar y van a salir del corazón primitivo, y de las importantes que vamos a tener, ¿ok? Tenemos a la vena vitelina. Esta vena vitelina va a llegar a los atrios. Tenemos también a la cardinal común, a la vena cardinal común. Tenemos a la vena umbilical, que todos ellos van a llegar hacia las aurículas. Y por parte del sistema arterial, lo que vamos a tener va a ser justo a la aorta y los derivados de la aorta. Y vamos a tener también toda la formación de vasos sanguíneos que van a derivar de los arcos branquiales, que vamos a ver posteriormente, y que me van a ayudar a terminar la formación del callado de la aorta, la pulmonar, etc. Bueno, como ya comenté anteriormente, tenemos al tubo cardíaco primitivo que se va a fusionar para formarme entonces esta que es el asa cardíaca. De dos tubos se van a fusionar y van a formar uno solo. Este va a tener tres estructuras, como ya comenté: el atrio, el ventrículo y el tronco cono, ¿ok? Otra vez, tronco cono, ventrículos y atrios, ¿ok? El atrio va a tener la llegada del sistema venoso, que también va a tener una forma diferencial de formarse. Este asa cardíaca tiene que flexionar, tiene que cambiar de posición para poder formar el corazón como lo conocemos. Entonces, ¿qué va a pasar? El ventrículo crece, se va hacia abajo, y el atrio no crece tanto ni tan rápido como el ventrículo, y entonces termina yendo hacia arriba. Y nos da entonces la posición, quiero que vean que el tronco cono no se mueve, y nos da entonces la posición diferencial de estas estructuras. Aquí. Listo. Para quedar tronco cono, ventrículos y atrios por atrás. Otra vez, tronco cono, ventrículos y atrios por atrás. Bueno, como ya comenté, teníamos tres sistemas importantes venosos: la vena cardinal común, ¿ok? La vena umbilical y la vena vitelina. Si ustedes recuerdan sus clases de anatomía, pues no tenemos estas ya, ¿ok? Entonces, ¿qué van a pasar o qué va a pasar? Se van a tener que fusionar entre algunas de ellas para poder formar el sistema venoso como lo conocemos. Entonces, al atrio primitivo, tenemos la llegada de la vena umbilical, de la vena vitelina y de la cardinal, ¿ok?
¿Qué es lo que vamos a tener de esto? Importante. Las venas van a tener CO2, van a transportar sangre desoxigenada, excepto la umbilical, porque recuerden que la sangre del bebé se oxigena en la placenta y pasa al corazón a través de la vena umbilical. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta primera etapa de la formación del seno venoso? Lo que vamos a tener es que la umbilical y la vitelina se van a fusionar para formar un solo tubo y unirse con la cardinal común, ¿ok? Esta cardinal común, quiero que vean que tiene dos entradas, una por arriba y una por abajo, ¿ok? Lo que va a dar lugar a la entrada de la cava superior y de la cava inferior. Y aquí lo podemos ver. Entonces termina de fusionarse y tenemos a la cava inferior y a la cava superior. Importante que este seno que se había formado va a mantenerse y va a terminar formando el seno coronario. Bueno, esta imagen es súper importante. Es la forma en la cual fluye la sangre y es la comparación de cómo fluye en las diferentes etapas, prenatal y postnatal. De forma postnatal solamente voy a poner, bueno, a recapitular lo que ustedes ya saben. Tenemos a la cava inferior que llega al atrio derecho, a la cava superior que llega al atrio derecho, de ahí se va al ventrículo derecho, sale por la pulmonar, se oxigena en los pulmones, la sangre oxigenada llega al atrio izquierdo, después al ventrículo izquierdo, de ahí se va a la aorta, a la economía y regresa. Quiero que vean en esta etapa que tenemos justo en esta estructura unos ligamentos, el teres, el ligamento medial umbilical y tenemos el ligamento arterioso. Vamos a ver qué es lo que pasa en la etapa prenatal. Como ya les comenté, la sangre oxigenada de forma prenatal va a venir por la vena umbilical. Esta vena umbilical que trae sangre oxigenada se va a unir con la porta justo para la formación del ducto venoso, que esta es una estructura bien importante porque se mide el flujo de ella en el diagnóstico prenatal para poder identificar que el paciente está creciendo bien y que no tiene o que tiene pocas posibilidades de tener algún tipo de alteración estructural. Es uno de los marcadores, no es el único, pero es uno de ellos. Entonces, este ducto venoso se va a unir con la vena cava inferior, va a llegar al corazón, en específico al atrio derecho. A través del foramen oval pasa la sangre oxigenada al atrio izquierdo, se va al ventrículo izquierdo y de ahí se va al resto del cuerpo, regresando a la placenta por medio de las arterias umbilicales. ¿Por qué tenemos dos arterias umbilicales? Porque cada uno viene de la ilíaca. Tenemos una ilíaca derecha, una ilíaca izquierda, y al tener dos ilíacas, entonces de cada uno va a llegar la sangre desoxigenada de vuelta a la placenta. Si nos vamos ahora al corazón izquierdo y a la circulación pulmonar, una parte de la sangre que ya está mezclada pasa al ventrículo derecho y de ahí se va a ir hacia los pulmones. Al irse hacia los pulmones, en realidad no pasa nada, solamente se tiene que regresar, ¿ok? Y se conjunta con el resto de la circulación. En este caso, no podemos permitir que incremente tanto la cantidad de sangre que llega a los pulmones, porque si no puede tener hipertensión arterial pulmonar. Entonces, una parte de la sangre, al momento en que pasa por la pulmonar, antes de ir a la derecha o a la izquierda, pasa por este que se llama ducto arterioso hacia la circulación general y así disminuimos el flujo y la presión que tiene el pulmón. Esto es muy diferente a lo que conocemos de la circulación
Es diferente a lo que conocemos de la circulación postnatal. Entonces, ¿qué pasa con todos estos? Bueno, la vena umbilical se va a obliterar, lo mismo que se va a obliterar el ducto venoso. La obliteración de la vena umbilical va a formar el ligamento teres hepático, ¿ok? El ducto venoso también va a sufrir apoptosis y entonces me va a permitir tener a la vía de la porta de forma normal. Aquí podemos ver perfecto cómo se cerró el foramen oval en la parte postnatal. Este que es el ducto arterioso también se va a cerrar y se va a cerrar para formar el ligamento arterioso. Y la última región diferente que tenemos que cerrar es esta, ¿ok? Que son las arterias umbilicales y lo que vamos a tener aquí va a ser la formación de los ligamentos umbilicales mediales. Entonces, solamente es para recordar esto, tenemos ligamentos importantes que terminan formándose debido al cambio de circulación en la etapa postnatal. Bueno, regresando a la tabicación del corazón, entonces primero se divide el atrio ventricular, después el atrio, después el ventrículo y por último el tronco cono. Entonces, lo que vamos a tener son a los cojinetes endocárdicos que van a empezar a fusionarse o van a empezar este proceso de señalización para poder dividir en dos secciones, ¿ok? Aquí tenemos otra vez el cojinete endocárdico para poder tener en dos secciones a la asa cardíaca, en este caso aurículas y ventrículos. La aurícula, entonces, se va a segmentar. Lo primero que vamos a tener va a ser el septum primum con el ostium primum, o sea, septum, pues el tabique primero, ¿no? Y ostium en medicina, o más bien ostium es hueco, entonces no es como tan difícil. Ostium primum es primer hueco. Después va a terminar de cerrarse el ostium primum y como no podemos impedir el paso de la sangre de derecha a izquierda, tenemos que hacer un segundo hueco. Y eso entonces en este tabique, en este septum primario, perdón, tenemos que formar un ostium secundum, o sea, un segundo hoyo para que pase la sangre por ahí. Después tenemos la formación del septum secundum. El septum secundum no llega hasta el cojinete endocárdico, entonces siempre va a dejar un hueco que se va a llamar foramen oval, que era lo que ya habíamos visto. Como ya comenté al nacer, entonces estos se unen y termina ya la formación del corazón. Para el ventrículo, lo que vamos a tener es primero la formación de la parte muscular del ventrículo. El miocardio va a empezar a crecer y se van a formar trabéculas, como pueden ver en esta imagen, son estos hoyitos. Estas trabéculas, lo que nos va a llevar después a la formación de los músculos papilares. Y primero va a crecer el tabique, la forma muscular. Y por último, va a llegar la membranosa que va a llegar hasta el cojinete endocárdico. El tronco cono, como ya comenté, tiene que segmentarse en forma espiral. Aquí lo podemos ver otra vez. Y listo. Hay alteraciones que podemos tener o malformaciones derivado de esto. Por ejemplo, tenemos la comunicación interauricular cuando los septums no se forman adecuadamente. ¿Ok? Podemos tener la no formación completa de los septums, entonces un atrio único. Podemos tener la alteración en la formación del tabique interventricular. Lo más frecuente que se equivoque es el muscular y después el membranoso. Entonces hay una comunicación interventricular de tipo muscular o membranoso. Podemos tener también la alteración en la segmentación del tronco cono, que en vez de que se divida en forma espiral, se divida de forma lineal, y ahí tenemos una entidad que se llama transposición de grandes vasos, en los cuales
la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo, entonces se vuelve realmente un problema. Y importante, de los genes implicados en esta segmentación del tronco cono está TBX. Este TBX1 lo tenemos deletado en 22.11.2. Entonces, por eso estos pacientes que tienen esta deleción pueden tener alteraciones en la formación del tronco cono. O pueden tener también la tetralogía de Fallot, que la tetralogía de Fallot entonces es la presencia de comunicación interventricular, ¿ok? La estenosis pulmonar, el empalmamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. De lo más frecuente que existe es la persistencia del conducto arterioso, que ya comenté que el conducto arterioso está aquí y este conducto arterioso tiene que eliminarse para permitir que mayor parte de la sangre vaya hacia la economía en la etapa postnatal. En zonas de alta presión, como es, no, de baja presión de oxígeno, perdón, en zonas de baja presión de oxígeno, como es la Ciudad de México y otros países que también están altos sobre el nivel del mar, es más frecuente que exista justo la persistencia del conducto arterioso en la población en general. Este conducto arterioso tiene como máximo para cerrarse el primer año de vida del paciente. Si no se cierra, hay que hacer un cateterismo para cerrarlo de forma intencionada, dado que si se mantiene abierto puede generar infecciones, una arteritis se llama, o sea, infección en esa zona. Bueno. Tenemos también a los arcos aórticos que vamos a ver en la clase de arcos branquiales, en los cuales cada arco aórtico, algunos se van a mantener, otros se van a fusionar y otros se van a eliminar, y entonces, dependiendo de eso, van a ser todo el sistema carotidio aórtico y pulmonar que vamos a tener. Que eso lo vamos a terminar viendo en la siguiente clase.